Muy buenos días, ¿cómo les van? ¿Cómo están ustedes? Feliz aquí de estar iniciando un nuevo día, un nuevo tiempo devocional junto con ustedes y comenzando una nueva semana luego de un lunes feriado. Hoy martes 13 de octubre, un martes bendecido. Estamos iniciando un martes cargado de bendiciones. Y cargado de cosas buenas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Recuerde esa palabra que compartimos el día domingo. El amor de Dios jamás se agota y su misericordia jamás termina. Eh, si hay algo que sabemos, con lo que podemos contar usted y yo en este inicio de este día, es con el amor de Dios y con las misericordias de Dios. Así que damos gracias porque lo tenemos a Él, y Él está dispuesto en esta mañana a oír, no solo a oír nuestras oraciones, sino a hablar a nuestro corazón, a caminar junto con nosotros. Y damos gracias, y comenzamos esta mañana adorando y dando gracias sabiendo por el Dios que tenemos, por el Dios amoroso, el Dios fiel, el Dios verdadero, que usted y yo tenemos, y porque Él es un Dios cercano a cada uno de nosotros. Les saludo, bendiciones Angie, bendiciones Dora, Mirta Beatriz, Fortunina, bendiciones, buen día, Gaby, Lali, Marcelo, bendiciones Marcelo, querida Ale Álvarez, bendiciones, Gerardo, Edu, bendiciones, Cecilia, hola tía, tío, bendiciones, Mabel, Elizabeth, querido Pablo, bendiciones, Mirta, Dora, Graciela, Esteban, y ahí por ahí lo vi a Edgardo, a Natalia, bendiciones Edgardo, Natalia, querido Julio, bendiciones, Graciela, Rafaela, y ahí nos vamos sumando, Laurita también, bendiciones, Moni, y damos gracias a Dios, a Maggie, Roberto, bendiciones, querida Marcela, bendiciones, Rosa, Margarita, ¿qué tal Margarita? Buenos días, Dios te bendiga, Dios te bendiga grandemente. Yo tengo abierta acá mi Biblia en el Salmo para comenzar esta mañana devocional, en el Salmo 112, un hermoso salmo. Le animo a que lo busque allí, el Salmo 112, versículos 1 al 7. No solo la Biblia lista y el corazón listo para recibir del Señor, sino también listo el mate, aquí disfrutándolo en esta mañana. Aquí en Chaco amanece un poquito nublado, pero luego dan sol, y oremos para que mañana, como dice el pronóstico, venga la lluvia que tanto necesitamos, tanto necesitamos aquí. Salmo 112, versículos 1 al 7. Comienza así la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Mire cómo lo dice la Biblia de Dios, la Biblia del pueblo de Dios. Así es la traducción. Dice, su descendencia será fuerte en la tierra y la posteridad de los justos será bendecida. ¿Por qué? Dice el versículo 1, porque hemos decidido temer a Dios. No es tenerle miedo, sino tener el deseo en nuestro corazón de honrarlo, de tenerlo siempre presente
y de tener un corazón que desee honrar y agradar, ¿no? Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en segundo lugar en sus mandamientos, en su palabra se deleita en gran manera. Consecuencia, su descendencia será fuerte, será poderosa en la tierra. Su posteridad será bendecida. La bendición no solo me alcanza a mí, sino me trasciende. Dice el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció, me encanta este versículo 4, dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. La traducción NTV dice, habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta. Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta. Porque Dios es misericordioso, compasivo y justo. En medio de tanta oscuridad, en medio de tantas tinieblas, para tu casa, para mi casa, usted y yo tendremos la luz de Dios, alumbrando nuestro camino. Porque Él es clemente, misericordioso, compasivo, justo, dice el texto. Dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. No resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y termina el versículo 7, que el que quiero leer, terminar el salmo de hoy, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Encendemos la tele, los noticieros, y el 90 y no sé cuánto por ciento son malas noticias, ¿no? Son malas noticias. Pero dice que en un contexto así, el hijo, la hija de Dios, el que teme a Dios, el que guarda sus mandamientos, dice que el hijo de Dios y la hija de Dios no tienen miedo a esas malas noticias. Y dice el texto, su corazón está firme y confiado en Jehová. La fe nos hace estar confiados, caminar en medio de estos días confiados y firmes. Me gusta cómo lo expresa la nueva traducción viviente. Dice, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Y yo quiero decirte en este comienzo de semana, de devocional, de día martes, aquí, comienzo de día, confía plenamente que en medio de estos días el Señor te cuidará. Estoy repitiendo mucho en esto, cada vez que predico, estemos informados, escuchemos las noticias, enterémonos de la realidad en la cual vos y yo estamos viviendo, pero no tengamos miedo, no tengamos temor. Dice el texto, no tendrán temor de malas noticias, ¿no? O las malas noticias que escuchemos no nos llenarán de temor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está confiado, sabiendo el Dios que tenemos, sabiendo las promesas de Dios que tenemos, ¿no? Teniendo la seguridad de que en medio de estos días difíciles Él nos cuidará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tu compañía? Vamos a comenzar esta mañana adorando y dando gracias a Dios allí donde está. Usted puede tomarse este momento para hacerlo y unirse conmigo. Voy a orar y después usted puede hacerlo también allí desde allí con sus propias palabras. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la bendición de ver un nuevo amanecer. Gracias porque en estas mañanas tus misericordias son nuevas, tu amor jamás se agota.
Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. En medio del tiempo que vivimos, te tenemos a ti. Y gracias porque podemos confiar plenamente en tu cuidado, en tu protección, en que tus planes de bien se cumplirán en nuestra vida y que tu bendición no solo nos alcanza a nosotros, sino alcanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. De lo único que tenemos que ocuparnos es de que no nos falte el temor de ti, que nunca nos falte, nunca falta en nuestro corazón el deseo de honrarte, de agradarte, de vivir una vida correcta delante de ti, que ese deseo nunca nos falte, que el temor de ti nunca nos falte. Y de lo único que tenemos que ocuparnos es de que tampoco nos falte el amor por tu palabra, el amor por tus mandamientos, el querer aprenderlos, conocerlos, vivirlo, practicarlo. Señor, porque cuando tenemos eso, tenemos todo. Te tenemos a ti, tenemos todo. Y cuando tenemos temor de ti y amor por tu palabra, Señor, podemos caminar seguros en medio de estos días, sabiendo que, como dice tu palabra, las bendiciones nos alcanzarán. Señor, gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva mañana. Gracias por poder hablar contigo, por poder adorarte, por poder abrir la Biblia, tu palabra, con libertad y meditar en ella. Danos siempre una mente abierta, un corazón sensible, oídos atentos, oídos espirituales y mirada espiritual también para poder leer, comprender, entender tu palabra, tus pensamientos, tu corazón y poder ver la realidad como tú la estás viendo. Mirar a la gente como tú la ves, mirar la realidad como tú la ves. Y desde allí ser instrumentos de bendición para los que nos rodean. Consagramos este día, lo consagramos a ti. Queremos vivirlo en plenitud. Tú has dicho que viniste a darnos vida y vida en abundancia. Queremos vivir esa vida en abundancia que tú nos has prometido. Queremos vivir de la mejor manera este día. Y queremos vivirlos llenos de ti, llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, cargados de tu bendición y cargados de bendición y de palabra también para compartir con otros, con este mundo que necesita esperanza, que necesita fe, que necesita conocerte a ti, Señor. Que nosotros podamos ser instrumentos para que tu palabra corra, para que tu bendición corra y tu salvación corra y alcance a otros. Bendice en este día nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice el trabajo de nuestras manos. Oro desde este lugar por nuestros hermanos que están enfermos, que están luchando con algún diagnóstico médico y necesitan un milagro en sus vidas. Oramos por nuestros hermanos que están pasando también o enfrentando a este virus, están enfermos de COVID y pedimos también tu mano de sanidad, de recuperación sobre cada uno de ellos. Y no solo los que están enfermos con el COVID, sino, como dije, hermanos que sabemos que están enfrentando un diagnóstico médico complejo y están haciéndole frente a su tratamiento con fe, con confianza en ti. Fortalece la fe de mis hermanos, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos en esta mañana, en este día. Oramos para que tú, Señor, proveas la fortaleza, el ánimo, la sabiduría, los recursos económicos, la provisión que cada uno de mis hermanos necesita. Señor, aquellos bendigas del trabajo de sus manos, los prosperes en el nombre de Jesús. Y que tu presencia esté con nosotros. Y que, como dice el Salmo, voz de júbilo y de salvación haya en nuestros hogares, en nuestras tiendas, en nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. ¿Cuántos dicen muchas gracias, Dios? Porque te podemos
sentir en esta mañana, te podemos tener, podemos saber que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué lindo es compartir juntos este tiempo y orar juntos. Cuando oramos y abrimos nuestro corazón, poder sentir la presencia de Dios al lado nuestro, escuchando. Dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara como cualquiera habla a su compañero. Esa es la relación que Moisés desarrolló con Dios. Y aunque nuestros ojos, como dice esa canción, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, usted y yo podemos hablar y damos gracias a Dios. Mucho más en el nuevo pacto después de Jesucristo, usted podemos desarrollar una comunión bien íntima con el Señor, ¿eh? Como dice, como quien le habla a su compañero, ¿no? Con la honra, el reconocimiento que él se merece, pero poder hablar y sentirlo cerca, cerca, cerca de cada uno de nosotros, como dice la Biblia también, cerca de cada uno de los que le buscamos. Gloria a Dios. Te animo a que abras tu Biblia en Hebreos 11. Estoy mirando los minutos que tenemos por delante y entre hoy y mañana, más bien mañana, vamos a terminar el estudio de Hebreos 11. No es estudio, la reflexión, ¿no? Lo hemos leído prácticamente versículo por versículo, mirando estos héroes de la fe que nos han desafiado y ampliando el concepto de fe que cada uno de nosotros teníamos, ¿no? Hoy vamos a leer Hebreos 11 del 32 en adelante, 32 al 40. Lo vamos a leer, pero no lo vamos a ver todo hoy. Es la parte final del texto y le animo a que abra su Biblia allí. Vamos a poner el texto aquí en la pantalla para que usted lo pueda ver. Dice el autor de Hebreos, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y continúa diciendo otros, note esa palabra, otros. Otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filos de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y mire cómo continúa. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Vamos a la primera parte del texto, a esta que le pongo aquí. Este texto habla de dos grupos de personas. Vamos a dejar ahí, así no se distrae. Este texto habla de dos grupos de dos partes, y uno lo puede dividir en dos partes, ¿no? Y dos grupos de personas que vivieron por fe. Unos vivieron por fe desde un lugar y otros vivieron por fe desde otro lugar. Unos por fe enfrentaron una realidad y experimentaron una realidad, y otros por fe experimentaron otro tipo de realidades. Y es interesantísimo la profundidad que tiene este texto que hemos leído. En el primer grupo habla de Gedeón, habla de Barak, habla de Sansón, habla de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. En el segundo grupo son anónimos. Muchos de ellos son anónimos. Pero hay historias detrás de ellos que la vamos a ver. Hoy no, mañana la vamos a ver, a esta segunda parte. Pero este texto habla de este primer grupo: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, profetas, que por la fe, dice el texto, conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron lo prometido, por la fe cerraron bocas de leones, por la fe apagaron la furia de las llamas, por la fe escaparon del filo de la espada, por la fe sacaron fuerzas de flaqueza o fuerzas de debilidad, por la fe se mostraron valientes en medio de la guerra, pusieron a fuga ejércitos extranjeros, por la fe hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Está dándonos ejemplos de lo que la fe es capaz de conquistar, la fe es capaz de enfrentar, de lo que la fe es capaz de hacer. Por su fe, por la fe usted y yo podemos conquistar. Por la fe usted y yo podemos hacer justicia. Por la fe usted y yo podemos alcanzar lo prometido. Por la fe podemos cerrar bocas de leones, podemos apagar... ¿Y qué está diciéndonos el texto? Que por la fe podemos conquistar, podemos avanzar, podemos prosperar. Podemos hacer muchas cosas. La fe te hace vivir experiencias como esas. Nuestra fe nos hace vivir experiencias como ellas. Ahora, ¿quién no se apasiona al ver este grupo de personas? Como dije, en esta parte final del capítulo hay dos grupos de personas. ¿Y quién no se apasiona al ver este primer grupo, no? El otro lo vamos a ver mañana. ¿Quién no se apasiona? ¿Quién no se apasiona al ver la historia de David, que cuando era un adolescente y cuidaba allí las ovejas de su padre, viene el profeta Samuel enviado por el Señor, y siendo un adolescente, Dios le muestra que él es el elegido para llegar a ser rey de Israel? Nadie, ni sus hermanos, ni su padre, ni nadie había puesto los ojos en él, pero Dios sí lo había puesto. ¿Y quién no se emociona al verlo allí cuando le da la promesa, cuando allí derrama la unción sobre él? Y cómo David, siendo un adolescente, vivió por fe, creyó esa
creyó esa palabra, creyó esa declaración sobre su vida y por esa fe no solo venció al gigante Goliat, sino que conquistó ese reino. Y ver cómo la fe de David lo sostuvo todos los años que Saúl lo persiguió, y vemos cómo por la fe él evitó filo de espada, por la fe sacó fuerza de debilidad, por la fe se mostró valiente en medio de la guerra, en medio de las luchas, y por la fe como David también y sus valientes pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quién no se emociona con la fe y la historia de David? ¿Quién no se emociona o no se ve impresionado por la fe, por ejemplo, de Josué, de Caleb, que creyeron la promesa de Dios y esa fe los mantuvo vivos mientras toda su generación murió, y ellos se mantuvieron vivos por la fe hasta que cada promesa de Dios, la promesa de la tierra prometida, ellos la pudieron alcanzar. Ninguno de su generación la pudo conquistar, y ellos por la fe se mantuvieron vivos, y no solo vivos, sino sanos y fuertes, hasta que las promesas de Dios se cumplieron en su vida. ¿Quién nos emociona con esa historia? ¿Y qué decir de Daniel en el foso de los leones, metido allí por mantener su fe, metido allí por mantener su fidelidad a Dios? Y fue esa fe la que, como dice el texto, cerró la boca de los leones. Y al otro día, pensando que iba a estar despedazado, allí Daniel estaba sano y salvo porque Dios había cerrado la boca de los leones. Quien nos emociona al ver a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron metidos allí también por causa de su fe en ese horno de fuego por Nabucodonosor, ¿no? ¿Quién nos emociona con esa fe cuando ellos dijeron, Dios puede librarnos del horno de fuego? Y si no nos libra, igual mantendremos nuestra fe, igual mantendremos nuestras convicciones, ¿no? Y qué declaración, ¿no? Sabiendo que Dios puede librarnos, y también quizá la voluntad de Dios sea que no nos libre, pero aún así nosotros mantendremos nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios, nuestras convicciones, y aún así agradaremos a Dios. Qué tremenda declaración. Y cuando ellos fueron lanzados en ese horno de fuego, dice que las llamas no lo quemaron, y allí caminaron con ese cuarto hombre, que era el mismo Señor, caminando al lado de ellos en medio de esa situación. ¿Quién nos emociona al ver esos hechos de fe? ¿Eh? También nos impresionamos al ver, esta historia me gusta y la menciono. La menciono antes de terminar este devocional. La fe de la viuda de Sunem. Qué tremenda fe en la época del profeta Eliseo, que el hijo de la promesa, el hijo que le fue dado, muere. Y esta mujer, ¿sabe lo que hace? Esta mujer agarra a ese hijo, porque menciono esto porque dice, hubo mujeres que por resurrección recobraron a sus muertos. Esta mujer toma a su hijo. Ella le había preparado junto a su esposo una habitación al profeta para que cada vez que el profeta Eliseo pasara por su pueblo, él tuviera un lugar donde hospedarse. Y dice que toma a su hijo muerto, lo pone allí en la cama donde solía dormir el profeta, y va a buscar al profeta. Y cuando llega delante del profeta, el profeta le pregunta, ¿te va bien a ti? ¿Cómo está tu esposo? ¿Le va bien a tu esposo? ¿Cómo le va a tu hijo? Y ella lo mira y le responde, bien, bien, bien. Mi esposo bien, mi hijo bien, todo bien. Y luego de decirle eso, le dice al profeta, necesito que vengas a mi casa. Necesito que vengas a mi casa. Y lo lleva. Y allí el profeta se encierra y clama a Dios, y Dios hace un milagro de resurrección. ¿Quién nos impacta con esta historia? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? Bien, bien.
¿eh? Pero necesito que venga. Y lo agarra el profeta y lo lleva. Las grandes conquistas de la fe, ¿no? Las grandes conquistas de la fe. Por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron lo prometido, por la fe cerraron boca de leones, por la fe apagaron las furias de las llamas, por la fe escaparon del filo de la espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad, por la fe se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Las grandes conquistas de la fe, las grandes conquistas de la fe. Y usted por la fe puede sacar fuerzas de donde no la tiene. Por la fe puede enfrentar situaciones aparentemente imposibles. Y ver cómo por su fe y su caminar con Dios, usted puede obtener la respuesta, ver el milagro y ver la gloria de Dios sobre su vida y sobre su familia. Y ese es mi deseo. Que usted y yo podamos desarrollar en nuestra vida una fe creciente, una fe con estas características que estamos viendo aquí en Hebreos capítulo 11. Y mañana vamos a terminar con el otro grupo, que fue diferente. Otro grupo que enfrentó situaciones diferentes a las que ellos enfrentaron, pero también a ellos le corresponde la fe. Y entender este capítulo nos ayuda a usted y a mí no solo a entender la fe, sino a hacer que nuestra fe sea mucho más sólida, mucho más fuerte y mucho más, podríamos decir, una fe no ilusoria, sino una fe bien plantada en la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Y esa es la fe genuina, ¿no? 7:32. Fue una bendición y es una bendición para mí haber compartido estos 30 y pico minutos con usted. Espero que haya sido de bendición. Si este tiempo devocional fue de bendición, permita que la palabra de Dios corra, compártalo. Oremos unos por otros, cubrámonos en oración. Sé que muchos de ustedes lo hacen. Después me voy a detener a leer los comentarios y los pedidos de oración, ¿no? Y voy a orar por cada uno de ellos. Cerramos haciendo juntos una oración de cierre. Padre del cielo, gracias. Gracias por estas historias de vida que nos inspiran. De saber que podemos estar viviendo una situación bien compleja, pero si la estamos atravesando contigo, como esa mujer, cuando se le preguntaron cómo está todo, bien. Saber que la situación es compleja, pero si la estamos atravesando contigo, podemos decir que vamos bien. Porque nada que esté fuera de tu propósito y de tu voluntad, Señor, va a prevalecer contra nuestra vida y contra nuestra esperanza. Por eso, Señor, ponemos una vez más en esta mañana nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Esperamos en ti, confiamos en ti, te adoramos a ti y queremos caminar contigo este día. Bendice cada familia y cada hermano y hermana que compartió conmigo, que está compartiendo conmigo este tiempo devocional. Tu gracia, tu favor, tu bendición sobre cada uno de ellos. Tu paz, ¿no? Y tu Espíritu Santo llenándolos de gozo, llenándolos de paz. Señor, haciendo lo que dice el texto, que ellos puedan en medio de este día, si están enfrentando situaciones límites, sacar fuerzas de debilidad. Tú puedas darle de tu sabiduría, de tu consejo, de tu ayuda, de tu dirección. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, con gratitud. Amén y amén. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Y Dios me los rebendiga. Gracias. Nos vemos esta noche 20 y 30 horas en la charla de líderes. Mañana a la mañana
nos volvemos a encontrar en un nuevo tiempo devocional. Bendiciones.